A medida que se acercaba la hora de inicio, me preguntaba si ella estaba llegando tarde otra vez. Miré la silla vacía, y mis colegas reflejaron mi frustración. Finalmente, la ocupante legítima llegó una hora después de que nuestro trabajo había comenzado. Mi nombre es Casey, se presentó. Soy una trabajadora de oficina de 48 años. Vivo con mi esposo, Scott, y nuestros 2 hijos, que ahora están en la preparatoria y la secundaria, así que son bastante independientes. Esto me permite concentrarme en mi trabajo. Scott recientemente comenzó un negocio con unos amigos, y aunque es un desafío, parece más feliz que antes. Casey continuó, he estado trabajando en contabilidad en esta empresa pequeña o mediana durante bastante tiempo. Me llevo bien con el personal de medio tiempo, pero estoy teniendo problemas con una empleada nueva llamada Frances. Ella tiene 24 años, la mitad de mi edad, y es la hija de nuestro director general. Casey suspiró. Está claro que está aquí por nepotismo. Al principio, no me importó. En las empresas pequeñas estas cosas pasan. Pero Frances, ella es otra cosa. Después de que uno de nuestros empleados de medio tiempo se fue, dejándome mayormente sola, asignaron a Frances a contabilidad. Escuché que tenía algunas calificaciones, así que esperaba que aligerara mi carga. Resultó que estaba equivocada, admitió Casey con un toque de frustración en su voz. Desde nuestra primera reunión, las cosas se sintieron raras. Cuando la saludé, ella respondió casualmente, claro, mucho gusto, tía. Me quedé pasmada, recordó Casey. No solo estaba distraída, sino que tuvo la audacia de llamarme tía en nuestra primera reunión. El director general solo observaba con una sonrisa, aparentemente despreocupado. Si mis hijos se comportaran así, les diría que están siendo groseros. ¿Las cosas son diferentes hoy en día?, se preguntó Casey en voz alta. Nunca me ha gustado mucho el director general en lo personal. Solo hablamos cuando es necesario. No me había dado cuenta de que era tan indulgente con su hija. Probablemente piensa que ella no puede hacer nada mal. Confrontar a Frances solo lo molestaría. Así que me he mordido la lengua, admitió Casey, aunque suspirando internamente. Sé que es mi deber entrenarla. Así que seguí explicándole las tareas. Claro, Frances no ponía atención. No puedo recordar todas estas cosas de una sola vez, dijo con desdén. Ni siquiera se molestó en escuchar, relató Casey con un toque de resignación. Contuve mi irritación y le pregunté sobre sus supuestas calificaciones. Pensé que tenías algún tipo de certificación. Le pregunté tentativamente, ¿qué es? Pensé que tal vez podría asignarle trabajo basado en eso. Soy una auxiliar contable, respondió sin emoción. Fui a una escuela vocacional y obtuve la certificación casi involuntariamente, agregó. Intenté y fallé varias veces en convertirme en técnica en contabilidad. Luché con mis reservas. ¿Está bien tener a alguien así en contabilidad? A pesar de mis dudas, hice lo mejor que pude para entrenarla mientras manejaba mi propia carga de trabajo. Un mes después de que Frances se unió, su actitud seguía siendo la misma, y todavía no podía hacer su trabajo correctamente. Pacientemente le repetí las mismas instrucciones, pero parecía desinteresada en recordarlas. Ni siquiera se molestaba en tomar notas. Otros miembros del personal también expresaron sus frustraciones sobre la incapacidad de Frances para completar las tareas asignadas. Era especialmente molesto que ganara el mismo sueldo que yo, a pesar de mis años de servicio. Pasó otro mes, y Frances mostró poca o ninguna mejora. Un día, no llegó a la hora de inicio. Preocupada, llamé a su celular, pero no respondió. Con el director general fuera reuniéndose con clientes, todos en la oficina estaban ansiosos. Una hora después, Frances entró como si nada hubiera pasado. ¿Está todo bien?, le pregunté, tratando de disimular mi frustración. Parece que sí, respondió con indiferencia. Me quedé dormida. ¿Qué clase de profesional hace eso? Hablé con Frances con firmeza. Si vas a llegar tarde, al menos deberías informar a la oficina. Está bien, respondió con indiferencia. Desde entonces, Frances comenzó a llegar tarde con más frecuencia. A pesar de que supuestamente vivía con su familia, a menudo pasaba noches fuera, un hecho que ni siquiera el director general conocía. Hubo ocasiones en que llegó tarde incluso cuando el director general estaba presente, a lo cual él simplemente comentaba, «Oh, hoy llegaste tarde», dejando a todos los demás desconcertados. El estrés de lidiar con Frances continuó aumentando de varias maneras hasta que ocurrió el incidente.
¿Esta tarde otra vez? Incluso el director general no sabía que ella había pasado otra noche fuera, supuestamente en casa de su amante. La hora de inicio pasó sin rastro de ella. Volví a llamar a su celular, pero como esperaba, no hubo respuesta. A estas alturas, ¿deberíamos simplemente ignorarla?, preguntó mi colega Dina, claramente frustrada. Finalmente, Francis llegó más de una hora tarde. Se sentó en su escritorio sin saludar y comenzó a maquillarse como si nada hubiera pasado. Todos estaban atónitos, pero ella parecía indiferente. Frances, esto realmente no está bien, le dije finalmente. Ella me miró, desconcertada. Llegas tarde sin saludar y empiezas a maquillarte. Te he dicho antes que llames si vas a llegar tarde. ¿Recuerdas?, murmuré para mí misma, sintiéndome absurda, como si tuviera que regañar a una adulta de 24 años como a una niña. Francis hizo un puchero, mostrando una actitud infantil. ¿No es de cortesía común disculparse cuando llegas tarde?, añadí, exasperada. En ese momento, el director general se acercó a mí, su rostro torcido de ira. Eres una insolente. ¿Quién te crees que eres? Estás despedida. Casi dije en voz alta. ¿Qué? Pero logré contenerme. Miradas nerviosas se lanzaron por toda la sala. Por supuesto, el presidente está convenientemente ausente, pensé para mí misma. Bueno, el presidente no es muy confiable. Para empezar. Frustrada con las acciones del director general, mi colega Dina intervino. Espera un momento, Casey no ha dicho nada incorrecto aquí, afirmó. Dina trabajaba en ventas y detestaba las injusticias. Tenía un fuerte sentido del bien y del mal. Hemos sido amigas cercanas durante años, apoyándonos mutuamente en el trabajo. Los demás en la sala asintieron en acuerdo con las palabras de Dina, pero el director general no lo hizo. ¿Me estás contradiciendo? ¿Estás despedida también?, le gritó a Dina, sin poder contenerme más. Fulminé con la mirada al director general. ¿Estás hablando en serio? Dina se unió a mí, mirándolo también con enojo. Él declaró que ambas estábamos despedidas y nos ordenó salir de inmediato. En ese momento, el presidente regresó, luciendo desconcertado. Aparentemente, el presidente y el director general eran parientes, y por alguna razón no revelada, el presidente no podía oponerse a él. Harta, Dina y yo empacamos nuestras pertenencias y nos fuimos. Nos detuvimos en una cafetería para tomar un respiro. ¿Cuál es su problema?, preguntó Dina, todavía furiosa. Ya me estaba cansando del trabajo, pero no pensé que tendría que renunciar así. Me siento mal de que te hayan despedido por mi culpa, admití. Esa era mi mayor preocupación. Está bien, me tranquilizó Dina. Ya estaba cansada de trabajar a tiempo completo de todos modos. Tal vez esto sea una oportunidad para encontrar un trabajo de medio tiempo. ¿Y tú, Casey?, preguntó. En realidad, me han ofrecido un puesto de medio tiempo en contabilidad en la empresa de SCAD, respondí. Dina pensó que eso sonaba como una mejor opción. El director general y Frances realmente me molestan, añadió, todavía enojada. Estoy de acuerdo con ella. Me pregunto si la empresa estará bien sin nosotras. Reflexioné brevemente. No es que sea asunto nuestro ahora, dije, y finalmente, Dina sonrió. Exactamente, incluso si nos ruegan que regresemos, no lo haré. Siento ganas de demandarlos por despido injustificado. Decidimos tomarnos un tiempo para calmarnos y discutir nuestros próximos pasos. Cuando llegué a casa y compartí lo que había pasado con Scott, él estaba aún más enojado que yo. ¿Qué le pasa a ese director general?, se enfureció Scott. Su reacción me aseguró que había tomado la decisión correcta, a pesar de mis dudas iniciales. Las palabras reconfortantes de Scott me tranquilizaron. Comencé a trabajar en contabilidad en la empresa de Scott. Los contadores de medio tiempo que ya estaban ahí me dijeron que se sentían más cómodos con su carga de trabajo aligerada. Dina también comenzó a trabajar medio tiempo en la empresa de Scott. No habíamos podido completar el papeleo de renuncia ya que nos despidieron en el acto y tuvimos que empacar de inmediato. Alguien, probablemente mi sucesora, Francis, se encargaría de eso. Nos entregamos con energía a nuestros nuevos roles. Después de un tiempo, recibí una llamada del director general de mi antigua empresa. No entendemos la contabilidad que manejabas. Ven a la oficina de inmediato, exigió. ¿De qué está hablando?, me pregunté en voz alta. ¿Podría ser que estén fallando en los pagos mensuales a clientes y cálculos de ventas que yo solía manejar? Además,
Ni siquiera hemos recibido nuestro papeleo de salida, pero nos despidieron solo por llegar tarde. ¿Con quién creen que están hablando? Como era de esperarse. Rechacé. No puedo hacerlo, respondí con firmeza, pero el director general insistió. Ven ahora mismo, y te recontrataremos. Aún no has encontrado otro trabajo, ¿verdad? Suspiré. No, gracias. Ya cambié de trabajo. Le enseñé a Frances todo sobre contabilidad. Aunque no estoy segura si lo entiende, comenté antes de colgar. Aparentemente, Dina también había sido contactada. Varios clientes insistieron en que dejarían de hacer negocios si Dina no manejaba sus cuentas. El director general, arrogante, le ofreció también la recontratación, subestimando sus capacidades como simple vendedora. Resultó que Dina era un activo valioso para la empresa, lo que reavivó nuestra ira hacia el director general. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de la empresa anterior, llegando a más de 100 en solo unos días. Incluso cuando contesté, asumiendo que había completado el papeleo de renuncia necesario, simplemente me urgían a regresar rápidamente para ser recontratada. Hemos tenido suficiente. Frustradas, Dina y yo decidimos confrontar a la empresa anterior y darles un pedazo de nuestra mente. Al vernos, el director general dijo, finalmente regresaron. Deberían haber vuelto obedientemente desde el principio. Pero no habíamos regresado para ser recontratadas. Estábamos allí para enfrentarlo. Respondí con calma, no deberían tener problemas si Frances está manejando la contabilidad, ¿verdad? Le enseñé todo. Si no puede hacerlo, es su culpa. Como padre y como jefe, estás fallando si no has notado su mal comportamiento. El rostro del director general se enrojeció de ira. ¿Cómo te atreves? Incluso te ofrecí recontratarte. Precisamente por eso no queremos ser recontratadas. De hecho, ya estábamos considerando renunciar. Continué, sin dejarme intimidar por su sorpresa. ¿Y Frances ya ha empezado a actuar como una adulta responsable? Interrumpió Dina. Bueno, no niego el nepotismo, pero al menos haz que trabaje correctamente. La forma en que habla, su actitud cuando escucha, todo sobre ella es poco profesional. No debería ser tú, como su padre, quien aborde estos problemas, y nos despide solo porque señalamos eso. No tiene sentido. Para ser honesta, no me importa haber sido despedida. Era obvio que las cosas se irían cuesta abajo si Frances era la única que quedaba en contabilidad. Declaré con franqueza. El director general me fulminó con la mirada. Además, despedir a Dina, que es una vendedora estelar, demuestra que realmente no sabes lo que estás haciendo. No es de extrañar que estés perdiendo clientes. ¿Cuántos has perdido en el último mes? Añadí, mientras una sonrisa se extendía por mi rostro al ver que el director general se ponía rojo como un tomate. Hoy vine para discutir nuestro despido injustificado. Necesitamos que nos entreguen los documentos necesarios. También quería ver de primera mano cuántos problemas están teniendo sin nosotras. Continué, sin darle oportunidad de responder. Dina intervino después de mí. Ya he consultado con un abogado sobre el despido injustificado. Estamos dispuestas a considerar un acuerdo si eso nos ahorra problemas. ¿Qué vas a hacer? El director general estalló. ¿Qué despido injustificado? Las despedí en el acto por señalar problemas con el comportamiento de una empleada. Esto es claramente un despido injustificado, afirmé con firmeza, mirando directamente al presidente, quien visiblemente pálido, no podía decir una palabra. Señor presidente, esta es su empresa, ¿no es así? Su relación con el director general no tiene nada que ver con nosotras. ¿No cree que recibir más de 100 llamadas telefónicas es una locura? Nos despiden y ahora nos quieren de vuelta porque están en un aprieto. ¿Quién cree que escucharía eso? El presidente solo podía quedarse más pálido, incapaz de decir una palabra. Señor presidente, usted ha trabajado en contabilidad antes, ¿verdad? Confío en que podrá manejar el resto, concluyó Dina. Dina y yo decidimos que no tenía sentido seguir discutiendo y nos dimos la vuelta para irnos. Dejaremos el resto en manos de nuestro abogado, comenté con firmeza. Después de un tiempo, recibimos una solicitud de acuerdo a través de un abogado, y aceptamos. Nos reconocieron como víctimas de despido injustificado y recibimos nuestros salarios no pagados, indemnización por despido, y una cantidad por el acuerdo superior a la del mercado. Estábamos contentas, sentíamos que finalmente habíamos tomado nuestra revancha contra la empresa.
Tanto Dina como yo a veces recibíamos llamadas urgentes de clientes mientras estábamos fuera, ya que les habíamos dado nuestros números personales después de nuestra abrupta salida. Algunos incluso llamaban para saber cómo estábamos. Expliqué la situación y que habíamos sido despedidas injustificadamente. La noticia se propagó rápidamente en nuestra industria, que es muy unida. La mayoría de los clientes de Dina se fueron una vez que ella renunció, probablemente reduciendo a la mitad el negocio de la empresa. Según un antiguo colega, el personal seguía dejando la empresa, estaban recibiendo quejas de clientes, y el presidente y el director general estaban abrumados tratando de mantener todo en funcionamiento. Frances no podía manejarlo, por lo que la esposa del expresidente de contabilidad tuvo que intervenir. Ella era una persona estricta, y aparentemente Frances la estaba pasando mal, llorando todos los días. 6 meses después, la empresa aparentemente se declaró en quiebra. Reflexioné que tal vez fue bueno que duraran medio año. Un día, concluí la historia sin un final concreto cuando vi a alguien que se parecía notablemente al director general en un supermercado cerca de la estación. No pude evitar mirarlo fijamente. Allí estaba él, vestido con el uniforme del supermercado, recibiendo una reprimenda de un joven que parecía ser el gerente de la tienda. Parecía que estaba trabajando medio tiempo en el supermercado porque no podía conseguir otro trabajo. No pude evitar reírme de la ironía de que el director general, antes tan altivo, ahora estaba siendo regañado por alguien más joven. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a la distancia, y le di un asentimiento, que él, predeciblemente, ignoró. Como frecuentaba ese supermercado, me hice el hábito de estar atenta a él. A menudo lo atrapaban en medio de una reprimenda por algo. Pensé que era competente, pero Dina luego me informó que a menudo se atribuía el mérito del trabajo de sus subordinados. Hablando de eso, cuando le mencioné el supermercado a Dina, ella comenzó a ir por curiosidad y eventualmente se convirtió en una cliente habitual. De alguna manera, la presencia del director general estaba contribuyendo a los ingresos del supermercado, así que tal vez tenía algo de competencia después de todo, aunque siempre lo estuvieran regañando. Dina y yo continuamos trabajando felizmente en la empresa de Scott. Scott incluso expresó alivio, señalando que nuestros esfuerzos habían aumentado las ventas de la empresa. Ambas esperábamos con ansias que Scott nos invitara a cenar para nuestros próximos cumpleaños. Hola, soy Mia, y a mis 29 años me encuentro recién divorciada de mi esposo, Fran. Nuestra historia de amor comenzó en la universidad, donde compartíamos clases y nos enamoramos rápidamente de los encantos del otro. A pesar de nuestro fuerte vínculo, había una espina constante en nuestro costado, la madre de Fran, Holly. Parecía albergar una animosidad inexplicable hacia mí, interfiriendo constantemente en nuestra relación. A pesar de expresar mis preocupaciones a Fran, él luchaba por enfrentar a su madre, dividido entre la lealtad hacia ella y su amor por mí. Eventualmente, me resigné a soportar las críticas no justificadas de Holly, creyendo que Fran estaba, sin querer, proporcionándole munición. Nuestra relación resistió muchas tormentas, con frecuentes discusiones sobre la influencia de su madre. Sin embargo, Fran finalmente vio la razón y dejó de divulgar detalles sobre nuestras vidas a ella. Después de 3 años de noviazgo, nos casamos, para consternación de Holly. Sus intentos de sabotear nuestro matrimonio resultaron inútiles y nos distanciamos de su presencia tóxica durante un tiempo. Durante este periodo, tanto Fran como yo encontramos éxito en nuestras carreras. Aunque modifiqué ligeramente nuestro arreglo financiero para mantener el equilibrio, dividimos nuestros gastos de manera desigual, siendo yo quien cubría la mayor parte. A pesar de nuestra felicidad matrimonial, sentía un vacío dentro de mí, una necesidad de seguir algo propio. Aprovechando mi habilidad para el diseño, me adentré en el diseño gráfico como un proyecto paralelo. Para mantenerlo en secreto, comencé a tomar cursos e invertir en equipos sin que Fran lo supiera. Mi mejor amiga, Jess, era la única confidente de mi nuevo empeño, ofreciéndome ánimo y consejos prácticos. A medida que mis habilidades florecían, Jess me presentó a conocidos interesados en contratar mis servicios. A pesar de mi estatus de principiante, admiraban mi trabajo y me confiaron proyectos, ampliando gradualmente mi base de clientes. Esta nueva fuente de ingresos aliviaba las presiones financieras y permitía a Fran y a mí disfrutar de un estilo de vida más cómodo.
Con cada cheque, guardaba ahorros, soñando en regalarle a Fred algo especial como un gesto de agradecimiento por estar a mi lado en las buenas y en las malas. Aún no había tocado el tema con él, y cada vez que lo consideraba, parecía que él evitaba cualquier conversación seria. Me resultaba evidente que algo andaba mal, pero él seguía guardando silencio al respecto. La primera pista que tuve de problemas fue cuando Fred confesó que había gastado todo su sueldo en inversiones solo una semana después de recibirlo. Tuvimos una fuerte discusión al respecto, pero logramos solucionarlo por el momento. Para llegar a fin de mes, trabajé horas extra, lo que ayudó a aliviar parte de la presión. El mes siguiente, Fred repitió el mismo patrón, dejándome frustrada. No podía entender cómo podía malgastar sus ingresos de manera tan imprudente. En mi frustración, soltó palabras hirientes, aunque luego lamenté mi explosión. Sin embargo, cuando el mismo escenario se repitió por tercera vez consecutiva, llegué a mi límite. Me había vuelto más cautelosa con mis finanzas, trabajando incansablemente no solo en mi trabajo principal, sino también con mi incipiente negocio de diseño gráfico, que se estaba convirtiendo cada vez más en nuestra principal fuente de ingresos. Cuando Fred nuevamente se encontró sin dinero, estaba harta. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera de nuevo? No has aprendido nada, le reprendí. A pesar de sus intentos de justificar sus acciones, me negué a cargar con la irresponsabilidad financiera de él por más tiempo. Fue una decisión difícil, pero dejé claro que no lo rescataría esta vez. La reacción de Fred fue de indignación y defensiva, pero yo me mantuve firme. Puedes jugarte todo tu sueldo y esperar que yo te cubra, afirmé con firmeza. No voy a permitir más este comportamiento. Nuestra discusión escaló con acusaciones lanzadas de un lado a otro. Al final, Fred se marchó enojado, dejándome lidiar con el tumulto de nuestra relación en ruinas. Después de nuestra confrontación, no pude quitarme la sensación de que había algo más en el comportamiento de Fred de lo que aparentaba. Empezaron a surgir sospechas, y no pude evitar preguntarme si Holly, su madre dominante, estaba de alguna manera involucrada. Decidida a llegar al fondo de las cosas, decidí hacer un poco de investigación mientras Fred estaba fuera. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera la verdad. Fred me había estado engañando con el acceso a su cuenta bancaria, la cual había dejado accidentalmente conectada en mi computadora portátil. Descubrí que tenía más que suficiente dinero guardado, en contra de sus afirmaciones. Mientras examinaba las transacciones de Fred, no encontré nada fuera de lo común, aparte de los débitos habituales. Perpleja, me pregunté por qué había estado ocultando sus finanzas y tejiendo mentiras. En busca de claridad, revisé sus mensajes, y la primera persona a la que noté que estaba enviando mensajes era a su madre. Su conversación giraba en torno a nuestra reciente disputa, con Fred pintándome como la antagonista, afirmando que lo había reprendido por retener dinero. Holly parecía disfrutar de esta discordia, afirmando sus sospechas sobre mí. A medida que seguía leyendo, descubrí una revelación perturbadora. Holly había estado menospreciándome incansablemente a Fred, etiquetándome como materialista e insinuando que estaba con él solo por interés económico. Irónicamente, yo era la principal proveedora en nuestro hogar. Sus intercambios mostraban cómo la influencia tóxica de Holly había alimentado las quejas de Fred contra mí, magnificando molestias menores y fomentando su resentimiento. El golpe final llegó cuando descubrí su plan para cortar mi apoyo financiero. Inicialmente dudosa, Fred cedió a las manipulaciones de Holly, accediendo gradualmente a sus demandas. Ella le proporcionó munición al revelarle incidentes en los que expresé frustración, avivando aún más su animosidad hacia mí. Fue una traición devastadora, dejándome tambaleante con dolor y confusión. Incerta de mis próximos pasos, busqué consuelo en mi mejor amiga Jess. Abrazada a su compañía, compartí la verdad angustiante que había descubierto, buscando su orientación en este momento turbulento. Jess, siempre la confidente leal, escuchó atentamente, ofreciéndome su apoyo inquebrantable. Mientras lidiaba con la traición infligida por los más cercanos a mí, me sentí abrumada por el peso de la situación, sin saber cuál era el mejor curso de acción. Parecía evidentemente claro, cortar el apoyo de Fred, esperar a que toque fondo y luego pedir el divorcio. Pero Jess cuestionó la moralidad de tal plan, etiquetándolo como cruel.
Su preocupación me llevó a reconsiderar mi enfoque, sugiriéndome que lo pensara bien y revisara el asunto al día siguiente. Exhausta tanto física como emocionalmente. Dediquémonos a la tranquilidad que brindó el respiro. El sueño prometía al día siguiente con el lujo de un fin de semana por delante. Jess y yo buscamos consuelo en la familiaridad de una película favorita, dejándonos llevar en el sueño en compañía mutua. La tranquilidad del día trajo una sensación de paz, un respiro temporal del torbellino interno. Disfrutamos de placeres simples, inmersas en películas, delicias culinarias y la compañía de cada una. A pesar de los pensamientos persistentes de las revelaciones del día anterior, hice un esfuerzo consciente por apartarlos, priorizando el descanso necesario. Sin embargo, nuestro respiro fue breve cuando la llamada de Holly rompió la tranquilidad. A regañadientes, respondí, recibiendo acusaciones y hostilidad. Las acusaciones sin fundamento de Holly solo sirvieron para exacerbar la tensión. Justo cuando el aliento de ánimo me instaba a mantener la compostura en medio del ataque de Holly, surgió una propuesta inesperada, una división 50/50 de todo entre Fred y yo. Era una propuesta cargada de escepticismo, una prueba de mi compromiso con el matrimonio. A pesar de la audacia de su demanda, acepté, dispuesta a considerar cualquier posibilidad de salvar lo que quedaba de nuestra relación. Con aceptación tentativa, se pusieron en marcha los planes, culminando en una reunión programada para el martes para formalizar el acuerdo. Aunque la incertidumbre persistía, resolví enfrentar el desafío con determinación renovada para navegar las aguas turbulentas que se avecinaban. Me sorprendió el giro que había tomado mi matrimonio, desgarrada entre la incredulidad y la ira. ¿Cómo se atrevía Holly a etiquetarme como interesada? ¿Y cómo podía Fred permitir tal acusación? Yo había estado a su lado en las buenas y en las malas, apoyando sus esfuerzos incluso cuando llevaron a pérdidas. Lo había respaldado cuando mentía y asumido la carga de nuestras responsabilidades compartidas, todo mientras ocultaba mi propio proyecto paralelo, esperando el momento adecuado para revelárselo. Al compartir los detalles con Jess, su sonrisa insinuó la brillantez del plan de Holly. Dividir todo equitativamente dejaría a Fred con poco en que apoyarse, dada su falta de conocimiento sobre mis ingresos adicionales. Esperaba sorprenderlo con un regalo lujoso una vez que mi proyecto paralelo ganara impulso, pero ahora estaba agradecida de tenerlo como red de seguridad. El martes llegó rápidamente, y Jess me acompañó como apoyo. Al llegar a casa, encontramos a Holly, Fred y un abogado ya allí, finalizando el contrato, ignorando la súplica silenciosa de Fred por privacidad. Me dirigí a Holly, exigiendo revisar los términos, como era de esperar. El acuerdo requería una división equitativa de los activos con una cláusula que prohibía la asistencia financiera entre nosotros. A regañadientes, firmé, sabiendo que dejaría a Fred en apuros financieros. Como era predecible, surgieron problemas. Inicialmente, solo intercambiamos palabras secas. Nuestra grieta era demasiado profunda para ser puenteada. Sin embargo, vivir bajo el mismo techo requería algo de comunicación. Fred intentó superar la división, pero yo permanecí distante, resentida por su complacencia. Eventualmente, cansada de sus intentos persistentes, cedí. ¿Puedes hablar conmigo, por favor? No podemos seguir así, suplicó Fred. Su admisión de extrañar nuestra conexión contrastaba marcadamente con su disposición a firmar la separación financiera. ¿Qué quieres que diga, Fred? Respondí, mi frustración palpable. ¿Es por eso que aceptaste cortar completamente nuestras finanzas? El silencio de Fred hablaba por sí mismo, revelando la grieta entre nosotros. Mientras estábamos al borde de nuestro matrimonio roto, lidé con el peso de nuestras elecciones, incierta si la reconciliación era siquiera posible. Solo necesito saber dónde está tu lealtad, mía. A pesar de todos los problemas causados por tu madre, todavía eliges estar de su lado. ¿Es esto realmente lo que crees que es mejor para nosotros? Por favor, Fred, no hables mal de mi madre así. ¿Y qué riqueza posees que te preocupa tanto? No entiendo. Simplemente estoy tratando de arreglar las cosas entre nosotros. ¿No podemos dejar de atacarnos? No habrá reconciliación hasta que ese contrato sea nulo y sin valor. Han pasado solo 2 semanas desde que lo firmamos, y no he visto ninguna evidencia que sugiera que no estás aquí por el dinero. Si estás teniendo problemas financieros, solo dímelo. Estoy dispuesta a ayudar. ¿No sería eso una violación del contrato? Arriesgo violarlo. ¿Por qué haces esto tan difícil? ¿No podemos ser civilizados? Podía ver a Fred luchando con influencias conflictivas, las de su madre y las propias. El Fred con el que me casé no habría sucumbido a tal manipulación. Ese mes,
Pagué diligentemente nuestras deudas principales, dejando a Fred en apuros. Con mi parte saldada, tenía más ingresos disponibles. Jess y yo disfrutamos de salidas lujosas mientras Fred siempre tenía una excusa para sus restricciones financieras. Mi negocio de diseño gráfico prosperó, llevándome a considerar renunciar a mi trabajo principal. Mientras tanto, Fred luchaba, su parte de la despensa a menudo vacía, aunque parte de mí simpatizaba. Me recordaba a mí misma que él se lo había ganado. La visita inesperada de Holly me dejó inquieta, acusándome de robarle a Fred. Amenazó con involucrar a la policía. Confundida y a la defensiva, exigí una explicación. ¿Me acusas de buscar venganza contra Fred porque no me gusta el contrato que me hiciste firmar? Por favor, tu hijo ha estado luchando todo el mes, pero no es porque haya robado su dinero para financiar mis salidas. No tiene dinero para robar, y lo sabes. Y no olvidemos quién nos obligó a firmar ese contrato en primer lugar. Nos lo impusiste, y ahora tu hijo está pagando las consecuencias. Mentira, voy a llamar a la policía ahora mismo. Adelante, no he tomado ni un centavo de tu hijo. Entonces, ¿cómo tienes tanto dinero? Tu trabajo no paga mucho más que el de Fran, y él me ha dicho que has reducido tus horas. Tengo otro negocio paralelo, un emprendimiento de diseño gráfico que planeaba sorprender a Fran, pero gracias a tu intromisión, ese plan se fue al traste. Incluso iba a usar el dinero para comprarte un coche. ¿Cuánto ganas con eso? Más de lo que piensas. Verás, no mentí. Estaba intentando hacer algo bueno, y tú lo arruinaste. Si te importa tanto tu hijo, quizás deberías ser tú quien lo apoye. Con eso, entregué los papeles de divorcio a Fran. Los había presentado justo después de que firmáramos el contrato, guardándolos hasta el momento adecuado. La sorpresa de Fran fue palpable. ¿No había sentido simpatía? La satisfacción de Holly debería haber sido evidente, considerando que era lo que había estado buscando. En cambio, ahora parecía furiosa al entender las consecuencias para Fran. Les informé que me mudaría en 3 semanas, acordando solo continuar con el pago de los préstamos restantes. Fred intentó suplicarme, pero me mantuve firme, recordándole que esta era la consecuencia de sus acciones. En los meses siguientes, encontré liberación de la relación tóxica. Holly impugnó el divorcio, pero con nuestros activos legalmente separados, había poco que Fred pudiera ganar. De hecho, terminó perdiendo más. Incapaz de mantener los gastos de la hipoteca de la casa que vendimos, se mudó de nuevo con su madre. Mientras tanto, mi negocio prosperó y obtuve oportunidades lucrativas con grandes marcas. Fue un periodo de felicidad y recompensa para mí. Estoy agradecida de haber tenido algo en lo que apoyarme, ahorrándome el destino que Fred soportó. Quizás esto le sirva como lección en el futuro, pero eso ya no es mi preocupación.